En este vídeo explicamos el algoritmo de fusión de vectores ordenados. Este tiene como datos de entrada dos vectores ordenados. El resultado es un nuevo vector ordenado que contiene a todos los elementos de ambos vectores de entrada. Ya hemos visto con anterioridad algoritmos para ordenar un vector dado. Esos algoritmos tenían coste cuadrático respecto al tamaño del vector de entrada. Ahora queremos producir un vector ordenado de forma más eficiente, aprovechando el hecho de que los de entrada también están ordenados. Explicaremos el algoritmo mediante un ejemplo para el caso en que los elementos de los vectores son enteros y se ordenan de menor a mayor según el orden habitual de los números enteros. Sin embargo, el algoritmo es aplicable para cualquier tipo de dato y criterio de ordenación. Consideremos este ejemplo con dos vectores de enteros ordenados ascendentemente. Observamos que puede haber elementos repetidos en cualquiera de los vectores. En nuestro ejemplo, el 5 aparece dos veces en el primer vector. Además, puede haber valores que aparezcan en ambos vectores. En nuestro ejemplo, el 9 aparece en los dos vectores. Finalmente, el número de elementos de los dos vectores puede ser distinto. En nuestro ejemplo, el primer vector tiene 4 elementos y el segundo tiene 5 elementos. El algoritmo de fusión funciona incluso en estas situaciones. El objetivo es generar un nuevo vector que contenga todos estos elementos en orden creciente. Para empezar, nos preguntamos cuál es el elemento más pequeño de todos. Dado que los dos vectores están ordenados, el elemento más pequeño de todos será o bien el primer elemento del primer vector o el primer elemento del segundo vector. Así pues, para encontrar el mínimo global, basta con comparar los dos primeros elementos y escoger el más pequeño. En este caso, 2 es menor que 5, y por tanto es el mínimo global. Así pues, 2 es el primer elemento del resultado. Ahora queda construir la ordenación de los elementos restantes. Procedemos del mismo modo. El mínimo de todo lo que queda será el mínimo entre el primer elemento de lo que queda del primer vector y el primer elemento de lo que nos queda del segundo vector. Como que 3 es menor que 5, escogemos 3. Procediendo de modo análogo, a continuación escogeremos el 5 por ser menor que 9. En el siguiente paso, volveremos a comparar 5 y 9, y nos quedaremos con 5 de nuevo. En el paso siguiente se da una igualdad. En tal caso no importa, y escogemos, por ejemplo, el 9 del primer vector. A continuación, el 9 del segundo vector porque es menor que 14. Luego escogemos 14 por ser menor que 23. Llegado este momento, ya solo nos quedan elementos del segundo vector. Dado que éste está ordenado, podemos añadir sus elementos al vector resultado tal cual, en el orden en que aparecen. Fijaos en que, a cada paso, tachamos uno de los elementos de los vectores de entrada. Por tanto, el número total de pasos coincide con el número total de elementos de entrada. Esto demuestra que el coste del algoritmo es lineal en el tamaño de la entrada. Dicho con más precisión, el coste temporal del algoritmo es proporcional al número de elementos del primer vector más el número de elementos del segundo vector. Veamos una implementación concreta del algoritmo de fusión. Se trata de una función que recibe dos vectores u y v, y devuelve como resultado un vector. Se asume que los vectores u y v nos los pasan ya ordenados, y nuestro objetivo es devolver la fusión ordenada de ambos. Al principio declaramos un vector r, en el que almacenaremos el resultado de la fusión. Fijaos que al final de la función retornamos r. Por comodidad, en n guardamos el tamaño de u y en m el tamaño de v. I es el índice que usaremos para recorrer u, y j es el índice que usaremos para recorrer v. Interpretamos que, a cada paso, ya hemos tachado los elementos de u indexados antes que i, y que también hemos tachado los elementos de v indexados antes que j. Al principio, i y j valen 0, porque todavía no hemos tachado ningún elemento. En el bucle, mientras no hayamos terminado de recorrer ninguno de los dos vectores, comparamos los elementos más pequeños de lo que queda por tratar de cada vector. Escogemos el más pequeño de sus elementos y lo añadimos a R. En caso de escoger el elemento de U, debemos tachar ese elemento, lo cual equivale a incrementar I. Similarmente, tachar el elemento de V equivale a incrementar J. En el momento en que I llega a valer n, resulta que ya hemos tratado todos los elementos del primer vector. En el momento en que j llega a valer m, resulta que ya hemos tratado todos los elementos del segundo vector.
En esas situaciones salimos del primer bucle y todavía nos falta añadir todos los elementos que quedan del otro vector, por orden. Eso es lo que hacen los dos últimos bucles, el primero cuando todavía quedan elementos de u por tratar y el segundo cuando todavía quedan elementos de v por tratar.